Un gusto escucharlo. Muchas gracias por el llamado. Muchas gracias por la inquietud que tienen seguramente también ustedes como periodistas y toda la sociedad de Salta en este gran desafío que tenemos en las elecciones del 12 de septiembre, las PASO del 12 de septiembre, por supuesto para diputado nacional, ¿no? Sí. Jorge, te quiero hacer la primera consulta. No vamos a tener tiempo para tantas consultas que queremos hacerte con Sandra. La primera, mía, es muy sencilla. ¿Por qué los trabajadores tienen que estar representando al pueblo de Salta en la Cámara de Diputados? Bueno, primero te voy a contestar que yo ya no estoy como dirigente sindical en este momento, estoy con licencia, ni en la CGT, ni en el sindicato, perdón. Estoy cumpliendo un rol como jefe de agencia territorial, funcionario de la Nación en el Ministerio de Trabajo de la Nación. Y entonces la respuesta va de la siguiente manera. Nosotros entendemos que ya no se trata de la representatividad gremial únicamente, sino que fundamentalmente se trata del mundo del trabajo. Cuando vos ya estás cumpliendo una función en lo que se refiere al ministerio, en la formación, en la capacitación, en el trabajo de la reactivación de la industria, en donde estamos hablando del mineral, donde estamos hablando del litio, donde estamos hablando de la soja, donde estamos hablando de la desocupación como dirigente sindical. Voy a tener que hablar del mundo del trabajo, en donde tiene que haber una gran unidad entre productores, donde tiene que haber una gran unidad con los industriales, con los empresarios, con los comerciantes y con la mano de obra que son los trabajadores, con la dirigencia sindical, porque estamos hablando de que esta es una elección en el mundo y particularmente en el país y mucho más en una provincia como Salta, que es una provincia terminal. Entonces hoy ya está por encima de todo lo particular para que vamos juntos en lo general a luchar contra estos flagelos y a luchar contra esta pandemia, sobre todo después de haber recibido un gobierno como lo recibió Alberto Cristina, un gobierno endeudado, en donde realmente se ha hecho todo lo contrario, como fue el gobierno que llevó adelante la conducción Mauricio Macri, ¿no? Bien. Sandra. Sí, ¿qué tal, Jorge Guaymás? Sandra Muñoz te saluda. Sandra, ¿cómo te va? Buenas tardes. Bien, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Mirá, Jorge, mi pregunta apunta a lo que acabas de argumentar recién, ¿no? La falta de trabajo, poner la atención en las pymes. Nosotros tenemos acá una columnista en el programa, una economista, que por ejemplo nos habló de un programa para jóvenes de mi primer trabajo que se llama Te Sumo. Te voy a poner dos ejemplos, ¿no? Después salieron en los diarios locales un programa para acceder a mi primera casa sin tener el sueldo habilitante que te pide, por ejemplo, un plan social, de una casa social, en el IPB. Y esta era mi primera casa, se llamaba, ¿no? Son planes nacionales que supuestamente se ejecutan en la provincia también. Cuando llamamos a los responsables de estos planes, no nos atendieron y muchos de ellos desconocían este plan. ¿A qué se debe? ¿Falta de federalismo? ¿Es una cortina de humo? ¿Por qué pasan estas cosas en pandemia? Mire, Jorge. Yo te voy a contestar del programa Te Sumo. Estamos hablando de los jóvenes de 19 a 24 años. Y que hay todo un programa que no es una cortina de humo, sino que es una realidad de lo que venimos viviendo. Ahora, está dentro del Ministerio de Trabajo absolutamente el programa, y está porque es un programa totalmente superador, que es de poder demostrarle a los jóvenes que desde los 18 años a los 24, que lamentablemente no han podido estudiar, tienen problemas, que se sumen,
que se sumen a este nuevo desafío de insertarlo al mundo de la dignidad que es el mundo del trabajo. Pero también tenemos que reconocer algo, que cuando nosotros, el otro día, hace poco tiempo salió, ustedes deben haber visto, una posición de la fábrica Toyota que ha convocado para que se presenten determinada cantidad de trabajadores y, por ejemplo, necesitaban 1.500 y cifra, pero para tener en cuenta 700. Entonces decimos, ¿qué pasa? ¿Y qué es lo que pasa? Oficio con salida laboral, oficio, determinados oficios, para que los jóvenes puedan aprender y sumarse, es que nos pasan estas cosas. Yo te doy otro ejemplo. Estamos trabajando fuertemente con el litio, con lo que es el mineral, con lo que es toda la zona del litio, y si cuando vengan las mineras a trabajar arriba y empiezan a pedir mano de obra y no hemos capacitado a los jóvenes, ¿quiénes van a ir a trabajar? Van a tener que traer gente capacitada de afuera. Entonces, ahí está el tema. La prevención, la capacitación, la formación es el fuerte de nuestro país, del Ministerio y fundamentalmente del Gobierno de la Nación, para poder llevar adelante este sueño, que es trabajar y dar trabajo a los jóvenes en la minería, que reproduzcamos, que la reactivación de la industria sea una realidad y podamos con ese litio, nosotros no que se lo lleven como hacen ahora, que queda 2 pesos en Argentina, como la soja igual, y que realmente se llevan todo y no nos queda nada, y todavía no tenemos mano de obra. Eso es lo que hay que superar. Esa es nuestra propuesta, ¿no? Claro, claro. Sí, justamente por eso te preguntaba, Jorge, porque cuando nosotros vimos en este caso el proyecto nacional de Mi Primera Casa, que inclusive se anunció acá en Salta, capital, realmente nos pareció un proyecto interesantísimo y cuando fuimos a consultar no había nadie que nos responda a nivel local, ¿no? Ni siquiera el delegado de Nación en Salta. Entonces, bueno, nos pareció preocupante, por eso aprovechábamos esta oportunidad como para consultarte sobre estos temas y también ahondar, digamos, en cuáles serían tus proyectos en este sentido. Regionalizar, por ejemplo, algún tema con el litio, regionalizar el turismo, fomentar la regionalización de fuentes locales, por ejemplo, en vista, si dijiste, a la capacitación de los jóvenes. Pero ¿cuál otro sería tu proyecto? Fundamentalmente eso, que la base. Nosotros sabemos que se habla mucho de los jóvenes como un futuro, y los jóvenes son el presente. Entonces tenemos que empezar a crear, por ejemplo, con el tema de las niñas madres, guarderías, en donde las niñas, que hoy por tener un hijo no pueden estudiar, no pueden ni hacer gimnasia, no pueden desenvolverse en distintas actividades, con guarderías, en la cual genera mano de obra y capacitación, también las jóvenes niñas pueden estudiar, capacitarse, ser profesionales, trabajar, y también todo eso significa trabajo. La construcción de vivienda tiene 2 que están dentro de nuestro proyecto, dentro de mi proyecto, la formación para colegios de oficio con salida laboral, y saber que hacer vivienda tiene 2 políticas fundamentales. La habitacional, que es tan preocupante y que hay que ocuparse, porque puede estar preocupado, pero si no te ocupas como gobierno, estamos fritos. La habitacional, que soluciona el problema de muchos jóvenes y gente que tienen trabajo y que hoy pueden pagar su cuota y su casa y tienen que estar alquilando, y la mano de obra, porque hacer viviendas en una buena cantidad significa una cantidad de mano de obra ocupada tremenda. Si hacemos los colegios de oficio, si los jóvenes de los barrios tienen la posibilidad de aprender, las jóvenes, las chicas jóvenes, también involucrarse y hacer vivienda con mano de obra propia de jóvenes de la zona. Fíjate vos que yo el otro día analizaba Agua del Norte y decía, Agua del Norte tuvo la oportunidad de hacer carta documento o intimar pago a no sé cuántos miles, decía un título grande en el tribuno y salían en los distintos medios. Y yo digo, sería mucho más importante que Agua del Norte, ya que se queja y habla de los millones de litros de agua que se van en los barrios donde la gente humilde no tiene para arreglar una canilla, que junto con el Ministerio de Trabajo y la Nación podamos empezar a crear ese oficio que es de plomero, de los barrios, en los jóvenes que viven y no tienen oficio, y que a través de Agua del Norte y el Ministerio de la Nación, el Gobierno de la Nación, puedan pagar, en vez de pagar plan
sin trabajar, que se pague el plan al que ha hecho un oficio y tenga la oportunidad de poder curar y poder realmente remediar ese problema de un caño, que hay dos cosas, que la gente pobre no lo puede, digamos, no lo puede hacer arreglar porque no tiene plata, que se van millones y millones de litros de agua y que le damos una solución y le damos dignidad a los jóvenes de esa zona. Yo creo que hay muchas cosas, si hablemos de los bicicleteros, si hablemos de los electricistas, se han perdido los oficios porque no hay una política superadora de empezar a hacerle ver a los jóvenes que les podemos enseñar un oficio, y aún estando en la visión, y en esto quiero ser muy claro, conocemos muchos jóvenes que están en la visión y las políticas o los políticos, me incluyo, nunca he tenido esta idea, pero me incluyo para no ser mezquino en esta ambición, y dicen, bueno, pero estos jóvenes están con la visión, no van a trabajar. Yo digo que no, yo digo que un joven con la visión no hay que ponerle un suelo, limpiarlo y en 10 días que se vaya a su casa. Hay que hacer un tratamiento a corto, mediano y largo plazo, y mientras se hace un tratamiento le damos un oficio que es el que mejor le parezca, y cuando sale curado de esta visión también tiene un certificado de un oficio en la mano, y el gobierno y el Estado le tienen que dar, de acuerdo al oficio que tenga, una salida laboral. Estos son los proyectos que nosotros vamos a llevar adelante y vamos a demostrar que es posible superarnos entre todos. Uh-huh. Darío, ¿querés hacer una consulta? Sí, la primera, Jorge. Buenas tardes, Darío Illanes te habla, Jorge. Hola Darío, un gusto. Igualmente, Jorge. La consulta tiene que ver con datos. Los datos a veces nos permiten opinar a partir de algo objetivo. En la elección del 2019, Jorge Guaymás obtuvo alrededor de 140.000 votos en la provincia de Salta. Qué claridad que tenés, ¿no? Más que yo incluso. Perdón, no te entiendo. Qué claridad que tenés, incluso más que yo. No me acordaba que era tan claro, de 140 y pico mil. Sí, perfecto. Sí, pero no es claridad, es parte del trabajo. No me tengo que datos, te agradezco. Etcétera. Pero esto yo lo comparo, hago la confrontación con en la última elección, la del 15 de agosto, el candidato más votado, y en este caso fue para la categoría de Sena, a los 70.000 votos. En toda la provincia también. No te escuché bien, perdón. En este caso, perdón, no te escuché bien la última parte. Bien, reitero entonces. En la elección del 15 de agosto, el candidato más votado resultó electo con poco menos de 70.000 votos para el Senado. ¿Me escuchaste ahí? Sí. Bien. Entonces, claro, yo comparo. Entonces significa que en el 2019 doblaste al candidato más votado en el año 2021. Ahora bien, la consulta es la siguiente. Hubo alrededor del 52% de rechazo a los candidatos o a la política, como quieras vos interpretarlo. 52%. Entre gente que no asistió a votar y votos en blanco. En el Consejo Deliberante, el voto en blanco es la primera minoría. El más votado es el voto en blanco, pero no asume nadie como voto en blanco. Por lo tanto, asume el candidato macrista, un concejal macrista. Sí. ¿Vos considerás que podés renovar la confianza de esas más de 140.000 salteñas y salteños cuando hay tanta oposición política y a la política? Sé que es difícil la pregunta. Yo creo que sí. No, yo creo que sí. Yo primero te voy a contestar y te voy a decir. Realmente si el voto blanco sería un ser humano, hoy hubiese metido 7 concejales. Y el voto blanco indirectamente es el votante, el que está enojado, el que ha sentido la sensación y la falta de respeto de haber hecho unas elecciones en julio primero y después en agosto, cuando se prohíbe todo, pero tenemos que hacer la elección en agosto. Y con las máquinas, que no son confiables. A mí entender, me hago cargo de lo que digo. Segundo,
que seguramente la sociedad está muy enojada porque toda esta pandemia ha dejado muchos almacenes, muchos negocios, pymes, sin poder trabajar, y lógicamente que tener que ir a 4 elecciones o 3 elecciones prácticamente, a cualquiera se le revuelve el estómago pensar que no tenemos para ir, en muchos casos no tiene la gente para ir a llevar un plato de comida a su casa, pero sí es importante votar al riesgo que eso significa, tocar las máquinas, todo, y que nadie desinfectaba como habían prometido. Yo tuve la oportunidad de sentarme a ver, yo voté, y los que entraron antes que yo, la máquina nunca se echó un poco de alcohol a la máquina. Y cuando voté yo tampoco. Ese era un riesgo, y la sociedad vio ese riesgo. Causó molestia, un montón de cosas. Y bueno, hoy, ¿cómo se puede seducir a la sociedad que el voto de blanco se traslade a un proyecto? No digo al hombre, yo soy un convencido de que en mi vida realmente veo el gobierno provincial, y lo digo con total respeto, que va por un camino que no tiene nada que ver el camino de nuestra sociedad, que requiere el camino de las soluciones. Y nosotros vemos que el gobierno no va por un camino de soluciones, el gobierno provincial. Y a esto nosotros queremos proponer un proyecto que son hechos, no promesas, hechos. Y nosotros tenemos en nuestra vida sindical, en nuestra vida deportiva, en mi vida en particular como funcionario nacional, trabajando en lo que expliqué recién, tenemos toda una voluntad de decir que tenemos que estar más unidos que nunca, porque esta elección es la elección más importante, porque esta nos va a llevar a poder convivir con esta terrible pandemia, pero a salir de esa terrible pandemia. Y en el mundo del trabajo, Jorge,